Bueno, si ya tenemos en nuestras Biblias Hechos, capítulo 8, vamos a dar lectura al verso 36 y verso 37. Síganme con su vista, por favor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. La fe en Cristo, o la fe mesiánica, es el tema que vamos a tratar en esta lección. La fe en Cristo, también conocida como la fe mesiánica. Recordemos que en esta historia tenemos a un diácono que sale de Jerusalén a raíz de la muerte de su compañero de diaconado, Esteban. Una vez matan al diácono Esteban, se produce una persecución fortísima en Jerusalén, de tal forma que la iglesia empieza a dispersarse, a diseminarse por todo el imperio romano. Algunos solamente le predicaban a judíos, pero algunos otros, como Felipe, le predicaban a judíos y a gentiles. En este caso, el capítulo 8 nos habla de un varón gentil, o sea, un varón no judío, llamado eunuco. No es que sea su nombre, sino más bien su función, su labor. Venía estrictamente de un lugar llamado Etiopía, que está al norte de África, pero este eunuco particularmente tenía una característica interesante. Venía de Jerusalén después de haber adorado, lo cual significa que él subía a Jerusalén en ciertas festividades, puesto que él practicaba el judaísmo, o sea, no era judío de nacimiento, pero practicaba la religión de los judíos. Lo curioso es que el capítulo 8 nos enseña que él venía leyendo al profeta Isaías. ¿Sí recuerdan eso? Venía leyendo al profeta Isaías y Felipe le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? A lo que éste respondió: ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Subió entonces al carro de este eunuco. Leían el pasaje de Isaías capítulo 53 que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra su vida. Y entonces, una vez que leen el pasaje de Isaías 53, el eunuco hace una pregunta: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo? O sea, ¿Isaías está hablando de Isaías o está hablando de algún otro? Aquí nos topamos ya no solamente con la lectura. Primero hubo una especie de lectura, obviamente, pero después de la lectura viene una barrera que se conoce como la interpretación de las Escrituras. Y aquí nos damos cuenta la importancia de la interpretación, puesto que si Felipe le da una mala interpretación, lo peor que puede ocurrir es que esta alma se pierda por toda la eternidad, ¿o no? Es por eso que la interpretación es de suma importancia. No solamente es leer las Escrituras, sino interpretarlas de manera correcta. Y bueno, se dice en el versículo 35 que Felipe abrió su boca, lo cual significa que él era consciente de que la labor del evangelismo era con el cuerpo, con nuestros miembros, y desde esa escritura, lo cual significa que también él era consciente de que la predicación emanaba de las Escrituras, le manifestó o le presentó el Evangelio de Jesús. O sea que Isaías 53 es un capítulo que nos habla de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos explicado cómo los judíos le dieron otras interpretaciones. Algunos judíos, por ejemplo,
llegaron a interpretar el capítulo 53 de Isaías como si el siervo sufriente fuese nada más y nada menos que el mismo pueblo. ¿Recuerdan que mencionábamos eso? Cómo el judaísmo llegó a manifestar que el siervo que sufría era Israel, un pueblo humillado, perseguido, menospreciado por los hombres. Algunos otros le han dado la interpretación a la manera de que el siervo sufriente es el profeta Jeremías, porque hay un pasaje en Jeremías que se parece mucho. No sé si lo recuerdan, cuando Jeremías dice: yo como cordero mudo iba al matadero y fue cortada la tierra de los vivientes. Frases muy similares a Isaías 53, pero por el Nuevo Testamento sabemos que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten que después de que le anuncia el Evangelio, es probable que no solamente le predicó el Evangelio, sino que también le haya instruido en todos los principios posteriores a la fe. Es probable que le haya comunicado el asunto del bautismo, entre otras cosas, porque la pregunta que hace en el verso 36 el eunuco es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya hemos dicho que el único requisito para el bautismo es la fe. Lo dice en el versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. La siguiente frase es controversial porque no aparece en los mejores manuscritos, pero la vamos a aceptar por el hecho de que exalta a Cristo y por el hecho de que no afecta para nada la doctrina. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, hoy hablaremos de la fe en Cristo, porque si usted ha de participar del bautismo, si usted ha de participar de la ordenanza de ser bautizado, usted tiene que estar seguro de que en su corazón existe esa fe. Esto es importante que lo recuerde el hermano y la hermana que se va a bautizar. Usted no debe participar del bautismo solamente porque los hermanos le están animando a que lo haga. Usted no debe participar del bautismo solamente porque ya tomó el curso y se siente comprometido, comprometida. Usted debe participar del bautismo si usted está seguro de que Jesucristo ha venido a morar en usted. Solamente si usted está convencido de que esa fe existe en su corazón, ya que el bautismo no le va a afectar ni para bien ni para mal. Solamente será un simbolismo, un testimonio de dicha fe. Pero si usted no tiene esa fe, la lección de hoy tiene como finalidad que usted analice si tiene esa fe. Bueno, la fe en Cristo. Es importante recordar que para que la fe en Cristo se pueda producir en el corazón de una persona, se requieren dos medios. Por una parte se requiere el Espíritu de Dios que produce la fe, y por otra parte se requiere la palabra de Cristo. Dos cosas de las cuales está participando el eunuco. Recordemos que el Espíritu Santo mora en Felipe. O sea que las palabras de Felipe no son las palabras de Felipe, son las palabras del Espíritu. Y son las palabras del Espíritu siempre y cuando estén en armonía con el mensaje del Espíritu, que es el mensaje de Cristo. Recordarán ese verso en Romanos que dice: así que la fe es por el oír y por el oír de la palabra de Cristo, que es la mejor traducción. La fe se origina por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Bueno, mencionemos algunas cosas importantes. Vamos por favor a Mateo 16. Versículo 13. Y antes de dar lectura a Mateo 16, versículo 13, tres cosas que usted debe recordar sobre la fe en Cristo que son importantes. Fe en Cristo significa creer lo que dijo Cristo, creer lo que hizo Cristo y creer quien dijo ser Cristo. Tres cosas, a ver quién las recuerda. Fe en Cristo significa creer lo que dijo. ¿Qué más? Lo que hizo y lo que dijo ser, o quien dijo ser. En palabras más concretas,
su enseñanza, su obra, su persona. ¿Se entiende, no? O sea, yo puedo creer en las palabras de Cristo en apariencia, pero si no creo lo que Él hizo, ya no es fe en Cristo. Yo puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido, pero si yo no creo sus palabras, su enseñanza, hay una incongruencia que definitivamente manifiesta que esa no es fe en Cristo. Entonces, si pudiéramos pensar en la fe como en un triángulo que tiene sus lados iguales, una punta sería su obra, otra punta sería su enseñanza y la otra puntita sería su persona. Entonces, para que usted tenga conciencia de quién es Cristo, debe creer esas tres cosas: lo que enseñó en su palabra, lo que hizo según su palabra y quien dijo ser según su palabra. Recuerden que al final de cuentas el Evangelio se define como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo según las Escrituras o conforme a las Escrituras. Bueno, vamos a centrarnos en esto. Mateo 16:13. Veamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No sé si se dan cuenta, hermanos, o se han percatado de que el título que más usó Jesús para sí mismo fue el título el Hijo del Hombre. ¿Lo han notado alguna vez? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o en este caso, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O el Hijo del Hombre será levantado. Ese título, Hijo del Hombre, es importante que lo subrayen y lo investiguen. Pero a manera de resumen, Hijo del Hombre es un término que aparece en el libro del profeta Daniel. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer el profeta Daniel alguna vez? Bueno, Daniel tuvo una visión en donde un anciano de días, o sea, un anciano muy viejo, un anciano eterno por el contexto, le entrega el dominio, le entrega el reino y le entrega toda la autoridad del universo a un hijo de hombre. Ese anciano de días es el símbolo de Dios el Padre. Y ese hijo de hombre que recibe toda potestad y toda autoridad del anciano es nada más y nada menos que el Mesías, el Salvador. Hijo de hombre entonces tiene una connotación que implica que Cristo es el ser humano, el Dios humanizado, que ha de recibir toda potestad de parte de Dios el Padre, lo cual se cumple al final en la resurrección, y Cristo dice: toda potestad me ha sido dada. ¿Se acuerdan? O sea que cuando vean ese título, Hijo de Hombre, no solamente se refiere a su naturaleza humana, también se refiere al hecho de que el hombre Jesús ha recibido toda potestad. Él es el Rey. Él ha llegado con un reino eterno. Esa es la implicación. Por eso Hijo del Hombre es un término muy fuerte para los judíos de la época, porque llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre estaba implicando: yo soy el Rey prometido, yo soy el ungido, yo soy el ser humano que recibirá toda potestad. Bueno, pero ¿quién dicen los hombres, Mateo 16:13, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Por el contexto sabemos que Juan el Bautista había muerto, Herodes el tetrarca lo mató. Entonces circulaba una leyenda de que Juan el Bautista había resucitado o había reencarnado en la persona de Jesús de Nazaret, ¿se entiende? Por eso algunos dicen: tú eres Juan el Bautista. Otros opinan que tú eres Elías. No sé si recuerden que en la profecía de Malaquías, el profeta Malaquías dijo en algún momento que Dios enviaría al profeta Elías antes de que llegase el día del Señor espantoso y terrible. Los judíos a la fecha esperan a Elías, pero por las palabras de Jesús, Cristo mismo dijo
que el Elías que habría de venir era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Y si quieren recibirlo, Jesús dijo, este es el Elías que habría de venir. Y después dijo, de cierto os digo que de entre todos los hombres nacidos de mujer, ninguno es más grande que Juan. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Él es el más grande de los hombres nacidos de mujer. Pero entonces, Juan el Bautista evidentemente es una mala interpretación de quién es Jesús. Elías es otra mala interpretación de quién es Jesús, porque ese Elías que habría de venir fue Juan el Bautista. Otros sugieren que tú eres Jeremías, probablemente por la similitud de la predicación, que es una predicación de juicio, que es una predicación de advertencia, que es una predicación del reino, y probablemente por el contexto también tenga que ver mucho con el corazón angustiado de nuestro Señor, ya que Jeremías es llamado vulgarmente el profeta llorón, se lamentaba constantemente por el pueblo. Bueno, y la otra interpretación, pues alguno de los profetas que resucitó. ¿Tenían fe en Jesús estas personas, sí o no? En apariencia sí, pero de acuerdo a las Escrituras no. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿un testigo de Jehová tiene fe en Jesús? La verdad es que no. ¿Un católico romano puede llegar a tener fe en Jesús? Es más probable que sí, porque su cristología es bíblica en ese sentido. Pero es difícil que un adventista, que un testigo de Jehová, que un mormón puedan ser catalogados como hijos de Dios, ya que su fe en Jesús no es la fe en Jesús de la Biblia, en el Jesús de las Escrituras. Pensemos en otra esfera, el judaísmo. No el judaísmo mesiánico, el judaísmo ortodoxo. ¿Cree en Jesús? A la manera bíblica no, pero ellos sí creen que Jesús fue un profeta, pero menor que Moisés. ¿Se entiende? ¿El Islam cree en Jesús o no? ¿En el Corán aparece Jesús de Nazaret? ¿Lo aceptan ellos como un profeta? Sí, un profeta muy importante, pero menor que Mahoma. En algunas religiones orientales, ¿se cree en Jesús? Claro que sí. Se cree en Jesús, pero como uno de tantos iluminados, pero menor a Buda. Nuestro presidente, por ejemplo, ha hecho una declaración que él cree en Jesús, pero su perspectiva sobre Jesús es la de un revolucionario, es la de un luchador político, un luchador social. Entonces no es fe en Jesús, ¿se entiende? Porque podemos tener muchas opiniones sobre quién es Jesús, pero probablemente esas opiniones no son la fe genuina. Pensemos en Nicodemo: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Tenía fe en Jesús? No, solamente era admiración por Jesús. Lo veía como un maestro, lo veía como un hombre de Dios, lo veía como un rabino, pero no era fe cristocéntrica, no era fe bíblica. Bueno, sigue la charla en el verso 15. Y aquí viene lo importante. No importa lo que crea la gente de afuera sobre Jesús, importa lo que respondan los que se van a bautizar en este caso. Importa la fe que tienen los miembros de una congregación. Lo que sí tiene valor es lo que los miembros del pacto, los miembros de la familia de Dios, confiesan con sus labios. Por eso Jesús les dijo en el verso 15: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, obviamente respondió en nombre de todos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una confesión interesante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a enfatizar mucho estos dos términos, Cristo e Hijo de Dios, pero antes déjenme explicarles algunas cositas del pasaje. En el verso 17, después de que Pedro confiesa su fe en Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, Jesús lo alabó.
Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fe en Jesús es un regalo divino. ¿Sí lo notan? La fe en Jesús es un regalo divino y sobrenatural, externo al esfuerzo humano. Porque lo que dice el Señor es importante. Esto que acabas de confesar, Pedro, esta fe que tú profesas, no vino por carne y sangre. Carne y sangre es una metonimia, es una figura emblemática, donde por carne y sangre se debe entender, esta fe no llegó por el esfuerzo humano, no te la reveló un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, la fe en Cristo, la fe bíblica, la fe que salva, es un regalo divino y sobrenatural, pero no llega de manera mística o mágica. En algunos sectores calvinistas, por ejemplo, que llegan a un punto hipercalvinista, se considera que la fe llega de manera mística. Alguna vez una hermana me comentaba cómo ella llegó a la fe en Cristo en un funeral, ¿no? Me comentaba: yo simplemente al ver el cuerpo del fallecido empecé a llorar, me arrepentí y desde ese día mi vida cambió, yo creí en el Señor. Se podía poner en tela de juicio eso. O sea, la hermana era cristiana, eso no había duda, ¿no? Se podía poner en tela de juicio el hecho de que en ese funeral ella haya llegado a la fe. Le pregunté: ¿y usted escuchó la palabra de Cristo previo a eso? No. ¿Había escuchado del Evangelio? No. Entonces, la hermana pensaba que de manera mística ella había llegado a la fe. Es probable que en ese momento ella hubiese tenido más conciencia de la vida humana y de la fragilidad y de que algún día ella iba a morir como esa persona que estaba ahí en el féretro. Pero la fe bíblica no se obtiene de esa manera. Es un regalo divino, pero para que ese regalo divino lo podamos obtener es necesario estar en contacto con, ya lo dijimos, el Espíritu de Dios y la palabra de Cristo. Entonces, lo que la hermana experimentó fue un proceso de iluminación, de conciencia, una convicción de que la vida es frágil, una convicción de que algún día iba a rendirle cuentas a Dios, y en ese momento, esa convicción tan fuerte que ella tuvo, posteriormente con la predicación de la palabra de Cristo, produjo la fe. Pero debemos entender que para que este regalo se dé, se requiere la palabra y el Espíritu. Bueno, entonces, verso 17, la fe en Cristo es un regalo divino. Estamos en Mateo 16, 17, ¿sale? Pero hay otra cosa, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres como una piedra, tú eres como un ladrillo, es la palabra griega Petros. Tú eres como una piedra, un ladrillo, un bloque, para que lo entendamos mejor. Y sobre esta roca, sobre este cimiento, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. Se usa la figura de una construcción, ¿verdad? En donde Pedro es un ladrillito que forma parte del muro, como usted y yo somos un ladrillito, pero la confesión de Pedro, la fe que confesó Pedro, es el cimiento de ese edificio. Ustedes y yo, como iglesia de Dios, hoy aquí, somos diferentes ladrillos que abonamos para la mutua edificación de esta congregación, pero la base y el cimiento de la congregación debe ser la fe en Cristo Jesús. Es por eso que debe ser importante analizar si estamos en esa fe. O sea, en palabras muy sencillas, ese fundamento es Cristo. Lo que le está diciendo en el verso 18 es: mira, Pedro, tú eres un ladrillo en esta construcción, pero lo que acabas de confesar, sobre esa roca, sobre esta confesión, yo voy a edificar a mi congregación. La iglesia entonces es edificada a partir de la fe. O sea, pensemos en el orden. ¿Qué va primero, el ladrillo o el cimiento? El cimiento. Entonces es primordial que los hermanos que se van a bautizar primero experimenten esa fe, para que formen de alguna manera la base de su edificación.
Y posteriormente cada uno de nosotros como Pedro vamos a apoyarles con las herramientas espirituales que Dios nos ha dejado para que juntos podamos crecer y ser edificados. Por eso Pedro dice en su primera carta: así también vosotros como piedras vivas sean edificados como un real sacerdocio y casa espiritual. Pero el fundamento, el cimiento, es la fe en Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es por eso que para el bautismo no se necesita que usted tome 20 cursos, que usted rellene 7 libros, que usted lea 20 autores cristianos, que usted reciba una señal mística para bautizarse. Lo único que se necesita previo al bautismo es una fe nacida en el corazón que confiese a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces vean, verso 17, la fe es revelación divina. Verso 18, la fe en Cristo es el cimiento de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En tercer lugar, la fe es, o la fe simbólicamente son, las llaves del reino de los cielos. ¿Se entiende el contexto? La fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, son las llaves que pueden abrir la puerta para que un individuo pueda acceder al reino de los cielos. Se le dice a Pedro que a él se le darán las llaves, no porque no se le den a los demás, o a usted o a mí, sino porque Pedro fue quien confesó la fe en nombre de todos. Entiéndase también que cuando Pedro predica por primera vez en Pentecostés y en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, él está abriendo la puerta del reino de los cielos a través de la predicación de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Y cada vez que usted predica el Evangelio de Cristo, predica esa fe, usted está teniendo a la disposición esas llaves para que cualquier individuo pueda acceder al reino, siempre y cuando llegue a esa fe. ¿Se entiende cuál es la idea que está transmitiendo el Señor? Las llaves entonces no son la iglesia. Las llaves al reino no es el ministerio de Pedro o el ministerio de un ministro. Las llaves al reino es la confesión de Pedro, su fe, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿Rosendo tiene esas llaves? Sí, porque si él tiene la fe en Cristo, tiene esas llaves. ¿Aurelio las tiene? Claro que sí. Y tienen entonces ellos acceso al reino de Dios por esa fe. En palabras muy sencillas, hemos llegado a la presencia de Dios ya en este momento por medio de la fe. Y usa una figura propia de los rabinos, que a través de la función de esas llaves, todo lo que ata en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, como pueblo de Dios, podemos reconocer quiénes no van a acceder al reino y quiénes sí van a acceder al reino. Tenemos de alguna manera un discernimiento a partir de esa fe. Simón el mago, por ejemplo, ¿qué le dijo el apóstol Pedro? Yo veo que tú estás en amargura y en prisión de oscuridad. Él se había percatado de que Simón no había experimentado la fe. Esta figura de atar y desatar es una figura de autoridad que se usaba entre los rabinos para reconocer algunas cuestiones propias de la sinagoga. En este caso, para discernir quiénes son los que tienen fe y quiénes son los que no tienen fe en Cristo. Bueno, 3 cosas importantes. La fe en Cristo es revelación divina, es un regalo divino. La fe en Cristo es el cimiento de la congregación, el cimiento de una vida cristiana. Y la fe en Cristo es el acceso al reino, las llaves para el reino de los cielos. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? Bueno, vamos a concentrarnos en el versículo 16. Cuando usted se bautiza, el hermano o los hermanos que le bautizan le preguntan en voz alta: ¿quién es Jesús de Nazaret para usted? ¿Qué cree usted de Jesús de Nazaret? O la pregunta misma del verso 15, ¿quién decís que soy yo en relación a Jesús? Si usted está dentro de la alberca, dentro del río, usted confesará con sus labios
Yo creo que Jesús es mi Salvador, mi Señor, el Dios hecho carne que vino para redimirme, como usted lo diga. Si el contenido es bíblico, si el contenido es Cristo, de acuerdo a las Escrituras, se le bautiza. Si usted dice, yo creo que Jesús es el más grande luchador político que ha tenido la humanidad, yo creo que Jesús es el iluminado más grande de todos, yo creo que Jesús es el profeta más importante, pero menor a Moisés y menor a Mahoma, pues entonces no se le puede bautizar. Se entiende que usted puede entrar al agua si quiere, pero eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor no es el acto del agua, lo que tiene valor es la confesión, ¿se entiende? La confesión es lo que tiene valor. Pero ven lo que dice Pedro, tú eres el Cristo, verso 16, el Hijo del Dios viviente. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿fue la misma confesión del etíope? A ver, analicemos el texto de Hechos 8:37 y dígame si es la misma confesión. Si alguien lo quiere leer en voz alta, me lo puede leer, ¿sale? Adelante. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, ahí tenemos una contracción, creo que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. ¿La misma fe o no? Geográficamente, Pedro y el etíope, ¿estaban muy distanciados? Sí. ¿Culturalmente? También. En cuanto a genética se refiere, probablemente este eunuco era un negrito, un etíope, con una genética distinta. Pedro era un judío. Entonces, tanto culturalmente como geográficamente como genéticamente eran distintos. Todo abonaba para que no tuviesen la misma fe. Pero lo curioso es que tanto Pedro como el etíope tienen la misma fe. Lo podemos ver también con Marta y María en la resurrección de su hermano. Cristo le dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces, Efesios capítulo 4, por favor. Verso 1 en adelante, nos dice algo interesante. Efesios 4:1 en adelante. Dice así, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Caminemos de manera íntegra, es lo que dice Pablo, considerando el llamado que Dios nos hizo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que desde aquella época los hermanos ya tenían sus asperezas. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que dice un cuerpo. Ustedes los efesios son un cuerpo. Sigue diciendo, y un espíritu, que es el mismo espíritu que los guía a todos. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es la resurrección en Cristo. Una misma esperanza. Un Señor, que es el Señor Jesús, el Señor de todos los creyentes. ¿Qué dice después? Una fe, un bautismo. Quiero señalar esa última frase, la penúltima, una fe. O sea que si un católico romano cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo cree de corazón conforme a las Escrituras, ¿es nuestro hermano? Pues sí. Tal vez no es correcto que siga en ese sistema que no predica las Sagradas Escrituras, pero si lo cree así conforme a las Escrituras, es un hermano, es hijo de Dios. O sea que si un presbiteriano, un anglicano, un luterano cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Jesús es el Cristo y el único Salvador, ¿es creyente? Lo es.
Independientemente de las denominaciones, existe solamente una fe que puede unirnos como pueblo de Dios, y es la fe que confesó Pedro. Bueno, Cristo, ese término, vamos a explicar el contenido de la fe. El Cristo. Alguna vez le pregunté a un grupito qué pensaba de Jesús como el Cristo, qué significaba esa palabra el Cristo, y la respuesta que recibí fue, bueno, es el Cristo porque murió en una cruz, Cristo. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Se parecen las palabras, pero no tienen nada que ver. Aquí es importante reiterar algo. Estamos ante un libro que pasó por 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. Y nosotros, cuando decimos que Jesús es el Cristo, Cristo es una palabra griega, Christos, que viene del hebreo, Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego y al español, el ungido. ¿Han escuchado ese término también? El ungido. O sea que cuando decimos yo creo en Cristo, estamos diciendo yo creo en el ungido. Cuando el judío mesiánico que cree en Jesús dice yo creo en el Mesías, es lo mismo que si usted dijera yo creo en el Cristo. ¿Se entiende? Solo que estamos usando palabras de idiomas distintos. Bueno, el ungido. Creo que Jesús es el ungido. ¿Qué significa eso? Esa palabra, el ungido, tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Recordarán ustedes que cuando Dios establece su alianza, su pacto con Israel, Él establece también un sacerdocio a través de una tribu, a través de un hombre. ¿Alguien recuerda cómo se llamó este hombre? Aarón. Aarón fue ordenado como el sumo sacerdote de Israel. De hecho, hay un salmo que habla de cómo fue ungido y el aceite se derramó por sus barbas. ¿Se acuerdan? La idea es que Aarón fue ungido. Ungido proviene del verbo untar, ungir, embarrar. La idea es esa, que a Aarón como sacerdote se le derramó aceite desde la cabeza y le escurrió por todo el cuerpo, y de ahí en adelante la gente le llamaba el ungido. Bueno, ¿cómo le llamaban en hebreo? Mesías. ¿Aarón era un Mesías, sí o no? Un ungido. ¿Aarón era un Cristo, sí o no? Sí, era un Cristo, un ungido. No pensemos en Cristo ahorita como la persona de Jesús, sino como un título, ¿se entiende? Aarón era un Cristo, Aarón era un Mesías, Aarón era un ungido, alguien al cual se le derramó aceite o se le untó un líquido, en este caso era aceite, ¿no? ¿Cuál era la función de Aarón como sacerdote? Interceder por los pecados del pueblo, rogarle a Dios para que el pueblo no fuera condenado por sus pecados. En la mañana y en la tarde presentaba una víctima, un sacrificio en el altar, para que Dios fuera propicio para el pueblo pecador. Bueno, y después de Aarón hubo más sacerdotes. Tal vez recordarán al sacerdote Elí. ¿Quién recuerda a Elí, hermanos? ¿Alguien por ahí? Mi madre recuerda a Elí. ¿Alguien más recuerda a Elí? Tenía 2 hijos que también eran sacerdotes. Tremendos, ¿no? Tremendos los hijos como sacerdotes porque negociaban con la carne, se acostaban con las mujeres fuera del templo, del tabernáculo, y el sacerdote Elí era un papá manipulado y que tenía un amor más grande para sus hijos que para con Dios. El texto así dice, porque honraste más a tus hijos que a mí. El punto es que todos los sacerdotes que surgieron en el Antiguo Testamento bajo el pacto mosaico fueron sacerdotes imperfectos, que aunque rogaban por el pecado del pueblo para que Dios no los consumiera, ellos mismos eran pecadores y necesitaban presentar sacrificios todos los días y cada año para que el pueblo pudiera verse beneficiado en cuanto a la redención, en cuanto al perdón. Y entonces el sumo sacerdote es el primer ungido que aparece en ese sentido en el relato bíblico. Pero no sé si recuerdan al primer rey de Israel, hermanos. ¿Alguien lo recuerda? ¿Saben cómo se llamó el primer rey de Israel? Se llamó Saúl. Precisamente fue un rey escogido no por Dios,
sino más bien escogido por el pueblo. ¿Alguien ha leído la historia de Saúl alguna vez? Los hermanos que se van a bautizar, les animamos a que lean el Antiguo Testamento poco a poco para que estén confabulados con esta información. Ya hoy con la tecnología incluso pueden ver una película por ahí para tener un resumen, pero les animamos a que puedan leer sobre la vida del rey Saúl y la vida del rey David. Bueno, Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo, ¿no? Alto, guapo, fuerte, inteligente, un estratega militar. Fue ungido por el profeta Samuel, ¿se acuerdan? Bueno, pues a él también se le llamaba el ungido. De hecho, David lo dijo: ¿cómo voy a extender yo mi mano contra el ungido? Saúl era un Cristo, era un Mesías, lo era, un Mesías, un Cristo. La función del rey era gobernar al pueblo a través de una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Gobierno divino. Por ejemplo, la iglesia, ¿es una democracia o es una teocracia? Si aquí levantamos la mano en una votación para ver qué sillas se ven más bonitas, ya no está gobernando Cristo, ¿verdad? Ya está gobernando el pueblo. Si votamos quiénes van a ser los futuros pastores, diáconos, las futuras maestras de la escuela dominical, si hacemos votación, ya sería una democracia. La teocracia, tanto en el reino israelita como en el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, se basa en el hecho de reconocer simplemente lo que Dios ya ordenó, ¿se entiende? Lo que Dios ya dijo en su palabra, y el pueblo tiene que acatarse, aunque sean 3 en medio de 100 los que estén de acuerdo, porque la teocracia gobierna de esa manera. En este caso estamos ante una cristocracia, ¿no? Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero bueno, Saúl no pudo llevar la teocracia en desarrollo y por eso Dios lo desechó, ¿se acuerdan? Y de ahí viene David. David era un rey conforme al corazón de Dios, ¿no? Diferente. Pero ¿quién pecó más, David o Saúl? Pues pareciera que David, pues como si era conforme al corazón de Dios. Bueno, sí pecó peor y más, pero la frase conforme al corazón de Dios significa que él era un hombre humilde, que estaba dispuesto a reconocer su maldad, ¿no? Un hombre sensible a la voz de Dios, a diferencia de Saúl. Ya tenemos 2, el sacerdote era llamado ungido y el rey era llamado ungido, ¿sale? Uno más. El profeta Isaías por ahí dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor. O sea que muchas veces también se les ungía a los profetas. Y la labor del profeta era comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Esa era la función, revelar a Dios, manifestar el mensaje de Dios. Pero los profetas, por muy buenos que fuesen, Jeremías siempre estaba en 2 decisiones: servir a Dios o me retiro por miedo al pueblo. Elías, un hombre muy bipolar, porque por un momento acababa con los profetas de Baal y posteriormente escapaba de una mujer y ya no quería predicar el mensaje. En conclusión, Dios prometió que en un futuro llegaría un personaje que cumpliría el oficio del sumo sacerdote, el oficio del rey y el oficio del profeta. Algunos judíos en algunos escritos llegaron a pensar que serían 3 ungidos, pero no fue así. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento es a un personaje, Jesús de Nazaret, que es llamado el Cristo porque Él es sacerdote, rey y profeta. Vean conmigo Hebreos 1, por favor. Ya estamos concluyendo. Hebreos 1:1. Yo quiero que aquí ustedes empiecen a distinguir las funciones de ese título, el Cristo. ¿Qué dijimos que significa el Cristo? El ungido. ¿Qué implica ser el Cristo? Ser rey, sacerdote. Otra vez, tengan en mente un triángulo, ¿no? Un solo triángulo, es una sola figura, pero con 3 puntas. Rey, sacerdote y profeta. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, en el pensamiento de Pedro están esos 3 oficios, ¿se entiende?
Tú eres el rey, el sacerdote y el profeta, obviamente prometido por las Escrituras. Incluso si su Biblia no está muy nueva, la pueden subrayar con diferentes colores, Verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en el Nuevo Testamento, nos ha hablado ¿por quién? Jesús como profeta. ¿Ven eso? Hubo muchos profetas que hablaron de muchas maneras, a través de ellos Dios habló de muchas maneras y muchas veces, pero en estos postreros días, la máxima revelación de Dios, el profeta de Dios, la culminación del mensaje divino es Jesús, su Hijo. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el primer oficio, profeta. Versículo 2, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, sigue siendo profeta, porque quien lo ve a él, ve al Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sacerdote. ¿Se dan cuenta? Él perdona nuestros pecados como sacerdote, pero también como el sacrificio mismo, porque no es un sacerdote que buscó un cordero para colocarlo en el altar. Él como sacerdote muere como el sacrificio, muere como el chivo expiatorio, y ahí mismo en la cruz clavado funge como sacerdote. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya tenemos profeta, después sacerdote. Versículo 3 al final. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es eso? Rey. ¿Se dan cuenta? Siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Hebreos 1, 2 y 3 nos están hablando de Jesús como profeta, en ese orden, sacerdote y rey. Pregunta a los hermanos que se van a bautizar: ¿cree usted que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Cree usted que Jesús es el único medio para el perdón de los pecados? ¿Cree usted que Jesús es el único Rey soberano que debe y puede gobernar su vida y quien gobierna todo el universo? ¿Cree usted que la palabra de Cristo, su misma persona, es la revelación máxima de Dios? Si usted dice que sí, en una sola palabra, usted cree que Jesús es el Cristo. ¿Se entiende eso? Por eso Cristo alaba a Pedro y le dice: bienaventurado Simón. Porque Pedro está diciendo algo muy profundo con tú eres el Cristo. Le está diciendo: yo solamente puedo ser perdonado por medio de ti. Yo solamente puedo ser gobernado por ti. Y yo solamente puedo encontrar revelación divina a través de ti. ¿Se entiende? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el profeta. Es la idea que le está transmitiendo, ¿no? Bueno, pero la fe de Pedro no culmina ahí. Le dijo: tú eres el Cristo, y termina diciendo: el Hijo del Dios viviente. Terminamos con esa frase: el Hijo de Dios. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, tenemos que examinar primero qué significa eso. El Hijo de Dios. Cuando un testigo de Jehová va a nuestra puerta, él nos dice que Hijo de Dios significa que Dios creó a otro Dios más pequeño y le puso por nombre Jesús, y por eso se le llama el Hijo de Dios, porque es un Dios creado, menor o inferior. Bueno, hay que mencionar que eso es una herejía, que eso es una blasfemia, porque Isaías 43:10, que es el texto lema de los testigos de Jehová, dice todo lo contrario. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que conozcan que yo soy el único Dios, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ese mismo texto que se usa como lema explica que nunca fue formado Dios antes ni después de él. No hay Dios creado por Dios. De hecho, si un Dios es creado, ya tenemos una contradicción en esa síntesis. ¿Cuál es la contradicción? Que un Dios, para que sea Dios,
no puede ser creado, ¿no? Esa es la primera contradicción evidente. Bueno, hijo de Dios. Algunos opinan que el Todopoderoso tiene una esposa y que de esa unión nació Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. También es una blasfemia, también es una herejía evidente. Pero vean conmigo Juan 5, ya estamos por concluir esto. Juan 5, versículo 18, 17 y 18, 5, 17 y 18. Primero debo mencionar que el lenguaje judío está lleno de figuras lingüísticas, figuras de dicción, así como nuestra cultura en México. Nuestra cultura tiene un lenguaje muy rebuscado, muy florido, muy colorido. Y los modismos hebreos, que se conocen como hebraísmos, incluyen una figura conocida como modismo de filiación. Modismo de filiación es una figura hebrea que usted debería investigar para tener más conciencia de esto. Se llama modismo de filiación. Y se usa el modismo de filiación para hablar de una semejanza o de una virtud que existe en una persona. Por ejemplo, a Judas se le llamó el hijo de perdición. ¿Se acuerdan? No significa que su mamá se llamara Doña Perdición, obviamente. Significa que de los 12, él fue el único que se perdió. A Bernabé se le apodó hijo de consolación. Otra vez, no porque tuviese una madre llamada Doña Consuelo o Consolación, sino más bien porque la virtud de Bernabé era consolar con la palabra a los demás. Tenemos en Efesios 2 modismos de filiación: hijos de desobediencia, hijos de ira, y bueno, y en México usamos el modismo de otra forma, ¿no? Pero el punto es que el modismo de filiación se usa bastante en la Escritura. En el caso del Mesías, a Jesús se le llama el Hijo de Dios. Su trasfondo está en el Salmo 2, cuando Dios el Padre dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Han leído alguna vez ese salmo? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy significa que el Padre y el Hijo eternamente hoy, no mañana ni ayer, hoy, eternamente comparten la misma naturaleza. Se le llama Hijo de Dios porque juntamente con el Padre comparte la misma naturaleza, la misma esencia. Vean lo que dice el verso 17. Y Jesús les respondió, aquí el modismo está a la inversa: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo le llama a Dios? Mi Padre, lo cual significa que Él es el Hijo. Bueno, ¿quién trabaja más, el Padre o el Hijo? Los dos trabajan a la par. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice? Haciéndose igual a Dios. Esa frase es importante, igual a Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Igual a Dios. Ser el hijo de Dios significa ser igual a Dios. Por eso se le llama el hijo unigénito, el único en género con el Padre. Unigénito conlleva esos dos términos, único y genao, género, genética. Jesucristo es el único en género con el Padre. ¿Usted y yo somos hijos de Dios, sí o no? Sí lo somos, pero por adopción, legalmente. Dice que nos dio potestad. Otro texto más, por favor. Juan 10:30. Es el último pasaje que vamos a leer. Juan 10:30. Dice de la siguiente manera: yo y el Padre uno somos. ¿Sí dice así? Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Algunos dicen, sí, efectivamente, Jesús y el Padre son uno en equipo, como los tres mosqueteros. Uno para todos y todos para uno. Pero no es la idea que quiere transmitir.
¿Cómo sabemos que no se refiere yo y el Padre somos uno en referencia a un equipo? Porque más adelante vemos que los judíos se enojaron. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Se nota en este versículo cómo los judíos sí entendieron la idea, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos, fue interpretado por ellos como: te estás haciendo Dios, te estás haciendo igual a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno somos. No olvidemos esa declaración, ¿sale? ¿Qué dijo? Yo y el Padre uno somos. Versículo 34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Pregunto otra vez, ¿qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno somos. No se les olvide lo que dijo desde el principio. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije... ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿qué dijo Jesús? Yo y el Padre uno somos. Pero vean lo que dice en el 36. Vosotros decís: tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Dijo eso? No dijo eso. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Lo cual nos lleva a una conclusión, a una resolución. Que yo y el Padre uno somos es lo mismo a decir: soy el Hijo de Dios. O sea, creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que Jesús es Dios. Es creer que el Verbo, que Jesucristo es uno en naturaleza, en poder e igualdad con el Padre. Por eso el Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era el Logos, y el Logos era cara a cara con Dios. No arriba, no abajo, cara a cara con Dios, en igualdad. Pero también son dos personas distinguibles, cara a cara. Y el Logos era Dios, el Verbo era Dios. En ese sentido, si usted cree que Jesús es Dios, usted puede bautizarse. Pero si usted no cree que Jesús es Dios, el Señor dijo: si vosotros no creéis que yo soy, y yo soy tiene un significado más profundo, en vuestros pecados moriréis. Es por eso que es imposible que un testigo de Jehová, un adventista, un mormón, puedan ser hermanos, creyentes o salvos, porque su doctrina no exalta a Cristo como Dios. Es por eso que sería más fácil que un católico romano llegue a la salvación. Bueno, si usted se va a bautizar, debe tener conciencia de esta fe. No tiene que explicar todo esto, ¿verdad? Ahí paradito en el agua. Bueno, esto viene del texto hebreo. No, nada de eso. Con que usted diga: yo creo que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, el Todopoderoso que vino al mundo, el sacerdote, mi único mediador. Como usted lo diga, se le puede bautizar. Pero ya su fe no la podemos examinar nosotros. Nosotros tenemos la responsiva simplemente de aceptar a un miembro a la iglesia, siempre y cuando sus labios confiesen lo que hay en su corazón. Si esa fe no existe en el corazón, ya no lo podemos saber nosotros.